Imagina estar en medio del mar, rodeado de cientos de personas, en un crucero de lujo con destino al paraíso, y aún así desaparecer sin dejar rastro. Una joven de 23 años desapareció sin testigos, sin señales de lucha y sin que nadie, ni siquiera su propia familia, escuchara o viera nada. Lo más inquietante es que años después fue vista viva, o al menos eso aseguran múltiples testigos. Hoy abrimos el expediente de uno de los casos más desconcertantes ocurridos en alta mar, la desaparición de Amy Lynn Bradley. ¿Fue un accidente, un crimen o la víctima de una red de tráfico humano? ¿Cómo puede una persona simplemente esfumarse en un barco donde todo debería estar controlado? ¿Por qué su historia se conecta con burdeles, fotos inquietantes y testigos que aseguran haberla visto rogando ayuda? Prepárate para adentrarte en un caso que sigue abierto desde 1998, una desaparición con más preguntas que respuestas y una familia que jamás dejó de buscar. Bienvenidos nuevamente a Jessica Investiga. Hoy, el misterio de Amy Lynn Bradley. Ahora hablemos un poco de Amy. Amy Lynn Bradley tenía 23 años. Era fuerte, atlética, decidida. Se acababa de graduar con honores en educación física y estaba a punto de empezar un nuevo trabajo. Era el tipo de persona que iluminaba una habitación con su sonrisa. Había sido socorrista, jugadora de baloncesto con una beca universitaria y no se dejaba intimidar fácilmente. Amy era muy cercana a su familia. Por eso, cuando sus padres, Ron e Eva, la invitaron junto a su hermano Brad a unas vacaciones en el Caribe a bordo del crucero Rhapsody of the Seas, ella aceptó sin dudarlo. Era el descanso perfecto antes de empezar una nueva etapa. El crucero zarpó desde Puerto Rico el 21 de marzo de 1998. Era un viaje de placer, de unión familiar. En las fotos tomadas esos días, Amy aparece sonriendo, bronceada, disfrutando del sol, de las piscinas y de las fiestas nocturnas. Pero no todo era tan perfecto como parecía. Durante el viaje, Amy empezó a sentirse incómoda con ciertas miradas, especialmente de algunos miembros del personal del barco. En particular, un camarero que insistía en acercarse a ella, e incluso llegó a pedirle a su hermano que le entregara una nota. También hubo una noche en que bailó con miembros de la banda del crucero, llamada Blue Orchid. Varios pasajeros recuerdan haberla visto en compañía de uno de los músicos. Todo parecía formar parte del ambiente relajado del crucero, pero con el tiempo esos detalles cobrarían un significado mucho más perturbador. Nadie, ni su familia, ni los pasajeros, ni la tripulación, imaginaba que esa sería la última vez que verían a Amy tal como la conocían. La noche del 23 de marzo de 1998, el crucero Rhapsody of the Seas navegaba rumbo a la isla de Curazao. Era una noche cálida en medio del Caribe. Muchos pasajeros estaban despiertos disfrutando de las últimas copas en la discoteca del barco conocida como The Viking Lodge. Amy había estado bailando toda la noche. Se le vio acompañada de su hermano Brad y en especial con varios miembros de la banda del barco, Blue Orchid. Uno de ellos, Alistair Douglas, conocido como Yellow, parecía especialmente interesado en ella
y le hacía propuestas de que bajara con él a tierra firme cuando llegaran a Curazao. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, Amy y Brad regresaron juntos a la habitación familiar. Se despidieron, Amy salió al balcón privado para fumar un cigarrillo y Brad se fue a dormir. Alrededor de las 5:30 de la mañana, Ron, el padre de Amy, se despertó, salió al balcón, vio que Amy seguía allí sentada, tranquila, no la quiso molestar, así que volvió a acostarse un rato más. Pero cuando volvió a levantarse, solo media hora después, Amy ya no estaba. No había señales de pelea, ningún ruido despertó a su hermano ni a sus padres. Solo sus cigarrillos y sus sandalias seguían en el balcón. Su cama no había sido usada y todo parecía indicar que simplemente se había desvanecido. En un principio, su familia pensó que quizás había ido a tomar un café o a caminar por la cubierta, pero conforme los minutos pasaban, la inquietud creció. A las 6 de la mañana, Ron alertó al personal del barco, pero la respuesta fue desconcertante. Les dijeron que tenían que esperar. Probablemente Amy aparecería. La tripulación no activó ningún protocolo de emergencia. A las 7:50 de la mañana aproximadamente, mientras los pasajeros desayunaban, el barco autorizó el desembarco en Curazao. Cientos de personas bajaron a tierra firme, mientras una joven seguía desaparecida dentro del barco, o tal vez fuera de él. Recién a las 12 del mediodía, horas después de que el barco permitiera la salida, el capitán ordenó una búsqueda interna. Ya era demasiado tarde, obviamente. Más de 1,000 personas habían bajado del barco. Durante horas, la familia buscó a Amy por cada rincón del barco, pero nadie había visto ni sabía nada. La Guardia Costera de los Países Bajos llevó a cabo búsquedas marítimas exhaustivas alrededor de Curazao. Inspeccionaron el barco e interrogaron a la tripulación, pero no encontraron nada, ninguna prenda, ningún cuerpo, ninguna pista. Amy Lynn Bradley se había esfumado en un crucero rodeada de miles de ojos, cámaras, personal y sin que nadie viera absolutamente nada. Ahora, como en un crucero de más de 2,000 personas a bordo, donde todo está controlado, monitoreado y regulado, ¿cómo puede simplemente desaparecer una mujer sin que nadie vea, escuche o grabe nada? Esa es la pregunta que durante más de 2 décadas ha atormentado a la familia de Amy Lynn Bradley. Pero revisemos un poco cómo se dio todo el proceso de la investigación y veamos los errores graves que se cometieron desde el principio. La primera gran falla ocurrió la mañana del 24 de marzo de 1998, cuando Ron Bradley, el papá de Amy, alertó al personal del crucero sobre la desaparición de su hija y su petición fue completamente ignorada. En lugar de cerrar el barco o activar protocolos de búsqueda inmediata, el personal de Royal Caribbean le dijo que seguramente Amy aparecería. A las pocas horas permitieron el desembarco de los pasajeros en Curazao. Con esta decisión, si Amy había sido secuestrada y llevada a tierra firme, la oportunidad de detener a los responsables se perdió para siempre. Royal Caribbean esperó horas antes de anunciar oficialmente la desaparición de Amy.
Las búsquedas internas en el barco no comenzaron sino hasta después del mediodía. La compañía no colaboró plenamente con las autoridades ni con la familia. No entregaron videos de vigilancia relevantes, no se revisaron todos los camarotes, y aunque había cámaras de seguridad en zonas comunes, no hay una sola imagen registrada de Amy saliendo del camarote o cruzando por cubierta. A pesar de esto, un testigo vio a Yelu, ¿se acuerdan? El músico de la banda del barco, acompañando a Amy alrededor de las 6 de la mañana. Alistair Douglas fue investigado, pero aseguraba haberse separado de Amy a la 1 de la mañana. A pesar de que era el principal sospechoso, el FBI no pudo encontrar ninguna prueba incriminatoria en su contra. La familia contrató investigadores privados, publicaron recompensas, distribuyeron carteles en todo el Caribe, pero cada intento de acercarse a la verdad se encontraba con burocracia, silencio o puertas cerradas. El FBI mantiene el caso abierto y ofrece una recompensa de $25,000. Por otra parte, la familia Bradley elevó esa cifra hasta $250,000 por información comprobable y $50,000 solo por saber dónde se encuentra. Desde el momento en que Amy desapareció, las teorías comenzaron a multiplicarse. ¿Se cayó por la borda? ¿Se lanzó voluntariamente? ¿O alguien la sacó del barco contra su voluntad? La primera hipótesis, la más fácil, podríamos decir, fue que Amy había caído accidentalmente al mar, pero esa idea fue rápidamente descartada por su familia. Amy, como ya habíamos hablado anteriormente, era una nadadora entrenada, había sido socorrista, conocía perfectamente cómo moverse en el agua. Además, no había barandas rotas ni señales de ninguna caída. La segunda posibilidad que las autoridades consideraron fue el suicidio. Pero quienes conocían a Amy rechazaron esa idea de inmediato. Estaba emocionada por comenzar su nuevo trabajo, por independizarse y por regresar a casa tras unas vacaciones familiares. Su estado de ánimo era estable, su futuro era prometedor. Entonces surgió la hipótesis más inquietante y cada vez más plausible. Amy fue secuestrada dentro del propio crucero. Y es aquí cuando su familia recordó detalles que al principio habían parecido insignificantes, pero que ahora tomaban un nuevo sentido. Uno de los camareros del barco, al parecer obsesionado con Amy, insistió en que le entregaran una nota. Varios pasajeros afirmaron haber notado que el personal del barco, sobre todo ciertos hombres, la observaban constantemente. Y luego, un dato escalofriante: las fotografías de Amy que habían sido tomadas por el equipo oficial del crucero desaparecieron del álbum de fotos que se exhibía para los pasajeros, como si alguien hubiera querido borrarla del registro visual. La familia comenzó a sospechar que Amy había sido víctima de una red de tráfico humano. Y los testimonios que surgieron en los años siguientes solo reforzaron esa idea. En agosto de 1998, tan solo 5 meses después de la desaparición, 2 turistas canadienses aseguraron haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Amy en una playa de Curazao conocida como Porto Mari. Dijeron que parecía incómoda, como si estuviera vigilada. Describieron los tatuajes que coincidían con los de Amy y que uno de ellos era un demonio de Tasmania de Looney Tunes. Un año más tarde, en 1999,
un oficial de la Marina estadounidense afirmó haber visto a Amy en un burdel de Curazao. La mujer, según él, se acercó, le dijo que su nombre era Amy Bradley y que necesitaba ayuda. Pero al acercarse, 2 hombres la alejaron de inmediato. Ese testigo no reportó el hecho hasta 2 años después, cuando volvió a los Estados Unidos. Lamentablemente ya era tarde. En el 2005, una turista dijo que en el baño de un centro comercial en Barbados, una mujer empezó a hablar con ella. Le dijo que se llamaba Amy y que era de Estados Unidos. En ese momento, 3 hombres entraron en el baño y se la llevaron. La turista dio aviso a la policía y se hizo un retrato hablado de la mujer y los 3 hombres. También en el 2005, una nueva pista sacudió a la familia. Un investigador privado les mostró una serie de fotografías extraídas de un sitio de contenido para adultos. En ellas aparecía una mujer con tatuajes que coincidían exactamente con los de Amy. La imagen era explícita, desgarradora, y aunque no se pudo confirmar al 100% que fuera ella, los Bradley estaban convencidos. La mujer de la foto llevaba por nombre Jazz. Parecía cansada, perdida, como si llevara años viviendo una vida que no había elegido. En medio de la desesperación, la familia Bradley se convirtió en blanco de estafadores. Un hombre que afirmaba ser Navy SEAL se acercó a ellos diciendo que tenía información de que Amy estaba en Colombia. Les pidió $210,000 para un operativo de rescate. Desesperados, lo pagaron. Pero nunca hubo tal operación. El hombre fue arrestado y condenado por fraude. Amy seguía desaparecida. Con cada testimonio, con cada foto, la posibilidad de que Amy hubiera sido secuestrada se hacía cada vez más real. Las conexiones con el tráfico de personas, las señales de vigilancia dentro del crucero y la desaparición rápida y silenciosa en una estructura cerrada alimentaban una hipótesis terrible: que Amy no se cayó ni se perdió. Fue cazada, marcada y desaparecida por manos expertas. Hoy, más de 25 años después, Amy Lynn Bradley sigue desaparecida. La familia nunca ha dejado de buscarla. Han aparecido en programas como American Most Wanted, Dr. Phil, entre muchos otros, y en decenas de podcasts y documentales. Pero hasta hoy, no hay justicia, no hay respuestas, solo el eco constante de una familia preguntando lo mismo una y otra vez: ¿dónde está Amy? Amy Lynn Bradley era una joven común, fuerte, alegre, con una vida entera por delante, que desapareció sin dejar rastro, a plena vista. Su historia nos recuerda que incluso en los lugares más seguros, lo inesperado puede ocurrir, y que a veces los que deberían protegernos son los primeros en fallar. Su familia lleva más de 25 años buscándola, 25 años sin cerrar la maleta, sin apagar la luz del cuarto, sin dejar de esperar una llamada, sin dejar de creer que un día Amy regresará. El caso de Amy es también una advertencia sobre la fragilidad de la verdad, la impunidad en alta mar y el silencio que envuelve a las víctimas del tráfico humano. Porque si Amy fue secuestrada, entonces sigue viva, sigue esperando y sigue necesitando que la miremos, que la nombremos y que no la olvidemos. Hoy, desde Jessica Investiga, te invitamos a compartir su historia, a no dejar que se hunda en el océano del olvido,
porque nunca sabemos qué pieza falta para resolver el rompecabezas. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo caso. Y recuerda, mantente siempre investigando.